Los sistemas del núcleo galáctico nunca habían conocido el miedo, ni en 1000 ciclos. Sus flotas se extendían a lo largo de 100.000 años luz. Sus armas podían destruir estrellas. Su ciencia había doblado el tiempo mismo. Entre su consejo gobernante, los humanos aún eran mencionados en voz baja como una curiosidad. Los recién llegados a las estrellas, criaturas atrasadas de un mundo azul salvaje en el borde del espacio cartografiado. Pero eso cambió en el momento en que apareció la nave de guerra. Todo comenzó con una transmisión distorsionada. Un débil pitido captado por los arreglos de escucha de largo alcance que orbitaban Dretos Prime. Una nave no identificada se movía a una velocidad imposible a través de la oscuridad. Los analistas se rieron al principio, asumiendo que se trataba de un error del sensor, pero la señal se hizo más clara. No era una distorsión. Era una nave que aceleraba más allá de los límites de velocidad conocidos, dirigida directamente hacia el nexo comercial de los mundos centrales mundos. El almirante Raar, un ser de 6 siglos y una mente agudizada por infinitas victorias, convocó apresuradamente a su consejo de mando. «Proyectadlo», ordenó. La pantalla hueca principal parpadeó y luego se estabilizó. La imagen se hizo nítida. Fue entonces cuando la sala se quedó en silencio. La cosa que aparecía en la pantalla era brutal en su diseño. No tenía curvas elegantes ni aleaciones brillantes, solo un blindaje angular oscuro como el propio vacío. Estaba llena de cicatrices y era enorme. No tenía código transpondedor ni baliza diplomática. Decenas de armas cubrían cada centímetro del casco. Su firma de potencia estaba fuera de los límites. Las lecturas del reactor se dispararon a rangos desconocidos. «Esto no es posible», susurró uno de los tácticos. Pero lo era, y peor aún, la nave era humana. Un viejo y canoso oficial de inteligencia finalmente habló. «Hemos oído rumores en lo más profundo, programas secretos, naves militares humanas que no responden a ningún gobierno planetario. Las llaman naves de guerra de clase temible». El almirante Recar entrecerró los ojos. «¿Quieres decir que esta es una de ellas?» El oficial asintió con gravedad. «Sí, y si está aquí, no es para hablar». A las 3 horas, el pánico comenzó a extenderse. Los canales de transporte civil se saturaron, de repente con solicitudes desesperadas para abandonar la órbita. Los gremios mercantes comenzaron a retirar sus flotas. Incluso varios capitanes militares, veteranos de innumerables campañas, se preguntaban en privado si sus cruceros de batalla estándar podrían hacer frente a lo que los sensores mostraban, ahora con doloroso detalle. Entonces llegó la segunda señal. No era un mensaje, ni palabras, sino una ráfaga de datos de amplio espectro, imágenes sin editar de una flotilla de patrulla estacionada a lo largo del perímetro exterior. El vídeo se reprodujo en las pantallas del Consejo en un silencio inquietante. 5 corbetas alienígenas, ligeras y maniobrables, se acercaron a B-900Z, la nave de guerra humana, con una precisión perfecta. No hubo disparos de advertencia ni diplomacia. Las corbetas abrieron fuego. Rayos, torpedos, todas las armas que tenían. La nave humana no se inmutó. Un solo pulso, uno de lo que los analistas supusieron que era algún tipo de cañón acelerador de riel, salió disparado de la nave humana. La primera corbeta se evaporó en una explosión de escombros fundidos. Las 4 restantes se dispersaron. Otro pulso. 2 naves más desaparecieron. No quedó nada más que restos ionizados. Las 2 últimas intentaron huir. La nave humana las persiguió de forma metódica e implacable, acortando la distancia con una potencia de motores que desafiaba las leyes de la física conocida. Otro disparo. Una muerte limpia. Quedaba un superviviente, cojeando y dejando un rastro de escombros. Y entonces, lo más frío de todo, la nave de guerra humana transmitió algo. Una señal tan cruda y antigua que muchos traductores no pudieron procesarla. Finalmente, un viejo experto en lingüística humana descifró las primitivas palabras. Una frase, una línea pronunciada con una voz masculina, profunda y deliberada. Primer contacto. Última advertencia. Fue entonces cuando la sala del consejo estalló en caos. «No han venido a negociar», gritó un noble.
Debemos movilizar las flotas, gritó otro. Es demasiado tarde. Ya está dentro del perímetro defensivo del núcleo. Llegó otro informe enloquecido. El almirante Rahar se quedó paralizado, viendo la repetición en bucle. Una única nave humana, una máquina de guerra solitaria, había aniquilado su patrulla exterior en menos de 2 minutos y seguía avanzando. En todo el consejo, los susurros se convirtieron en pavor. ¿Y si solo es un explorador?, preguntó alguien en voz baja. ¿Y si vienen más? Y el miedo tácito se cernía sobre todas las mentes. Si una nave de guerra humana era capaz de hacer eso, ¿qué más habían construido en las sombras de su pequeño y salvaje mundo? La buque de guerra se acercaba. En los mundos centrales, el pánico se extendió como la pólvora. Los canales de noticias repetían imágenes distorsionadas del acorazado humano. Sistemas que habían permanecido sin rival durante milenios se vieron repentinamente atraídos por el miedo. Y por encima de todo, en la torre de mando de Drethos Prime, el almirante Raikar observaba en sombrío silencio. Su segundo al mando, el mariscal de flota Corvex, entró casi corriendo. «Almirante, hemos movilizado la 7ª y 9ª flota de defensa, 70 cruceros pesados y 150 fragatas de ataque. Los dreadnoughts alcanzarán el alcance de las armas en 4 horas». Raikar entrecerró los ojos y repitió: «Defensas terrestres, cañones planetarios a plena carga. Plataforma orbital lista». Una pausa. Raikar exhaló. «No será suficiente». Corvex se puso rígido. «Señor, he visto las imágenes». Raikar bajó la voz bajo. Vi con qué facilidad desmanteló esas naves de patrulla. Esas corbetas no eran chatarra. Eran de primera línea y la nave humana las atravesó como si fueran papel. Corv tragó saliva, pero no dijo nada. Raikar continuó con tono oscuro. «Viste lo mismo que yo. Su blindaje desvió impactos directos. Su potencia de energía está más allá de nuestro entendimiento. Y ese cañón, ese arma era obsceno». Caminó de un lado a otro, un hábito poco común en el viejo señor de la guerra. Esto no es solo una nave. Es un mensaje diseñado para infundir terror. Dejó de mirar la imagen giratoria del acorazado en la pantalla principal. «Y está teniendo éxito», gritó un oficial de comunicaciones desde abajo. «Almirante, el tráfico civil se está colapsando. Cientos de naves están intentando saltos no autorizados. El control del puerto espacial no puede gestionarlos». La voz de Raikar resonó en la sala. «Bloqueen las puertas de salto. Se ha declarado la ley marcial. Ninguna nave abandona Drethos sin mi orden». Otro informe. «Almirante, los sistemas vecinos están transmitiendo consultas. Quieren saber si Drethos está siendo atacado». Rahar frunció los labios. «No les diga nada. No podemos mostrar debilidad. Todavía no». Corvex dudó y luego habló en voz baja. «Señor, deberíamos considerar la evacuación de los miembros clave del Consejo». Raikar se volvió hacia él: evacuar y enviar un mensaje de rendición a través de las estrellas. «Número, mantenemos la línea aquí». El rostro de Corvex se tensó, pero asintió. Entonces, otra alerta. La voz del jefe de sensores se quebró. «Almirante, nueva telemetría. El acorazado ha alterado su trayectoria. Está descendiendo hacia la órbita geoestacionaria sobre el propio Drethos». La sangre de Raikar se heló. Estaba pasando por alto las defensas exteriores y se dirigía directamente al corazón del núcleo. Su voz resonó. «Preparar todas las baterías. Preparar las flotas. Si esta máquina de guerra humana quiere una lucha por los dioses, se la daremos». 4 horas más tarde, las líneas de batalla estaban trazadas. En lo alto de Drethos Prime, el vacío brillaba con poder. Las flotas de defensa 7ª y 9ª se mantenían en formación. Las armas cargadas. Las plataformas orbitales erizadas con cañones de energía. En el suelo, debajo, los generadores de escudos planetarios zumbaban a pleno rendimiento, proyectando un tenue resplandor azul sobre la capital. Y a través de todo ello, el dreadnought humano avanzaba solo, sin prisas, imparable. Desde la cubierta de mando de la garra del Ravager, Raikar observaba cómo se acercaba el enemigo. El dreadnought eclipsaba a cualquier nave conocida. Su casco era una masa irregular de placas ennegrecidas,
Cicatrices de batallas desconocidas, sin insignias, sin marcas, solo la silueta fría y despiadada de un depredador. El segundo almirante de la flota de Ricard Barros se inclinó. «Orden, señor». La voz de Ricard seguía apuntando al núcleo principal del reactor, a máxima potencia. Escuadrones de flanqueo para rodearlo. Sin vacilar, los capitanes de toda la flota transmitieron la orden. Un latido después, se dispararon las primeras salvas. El espacio estalló en cegadores arcos de energía, pulsos de plasma, torpedos, lanzas de rayos. Una tormenta coordinada de potencia de fuego se abatió sobre la nave humana, y, sin embargo, el acorazado apenas pareció darse cuenta. Sus escudos frontales absorbieron el ataque con inquietante calma. Ni un rasguño en el casco. Entonces, respondió al fuego. Una sola lanza de luz carmesí se proyectó hacia afuera. No era un rayo, sino un arma de pulsos de diseño desconocido. Una de las fragatas de cabeza simplemente desapareció. El casco se atomizó en un instante. El pánico se extendió por la formación. Más armamento humano entró en acción. Las baterías laterales desataron un brutal bombardeo rítmico. 1, 2, 3 naves más cayeron destrozadas por proyectiles cinéticos que se movían a velocidades relativistas. El acorazado se movía con una precisión imposible, como si estuviera pilotado por algo más que un mortal. Su puntería era impecable, sus tácticas despiadadas. Parecía cazar cada nave, sembrando el miedo en los corazones de incluso los capitanes más experimentados. En la torre de mando, Ricard se agarró a la barandilla. «Mantened la formación, no rompáis filas». Pero incluso él podía ver que el buque de guerra humano estaba dictando la batalla y que estaban perdiendo. Al final de la primera hora, 40 naves habían desaparecido. Las flotas de defensa estaban en desorden, luchando por mantener la cohesión. Las plataformas orbitales comenzaron a fallar. Los proyectiles ferroviarios humanos atravesaban el blindaje endurecido como si fuera aire, y aún así él avanzaban. Desesperado, Ricard ordenó activar el antiguo hipercañón del planeta, un arma enterrada en lo más profundo del núcleo, diseñada para disparar pulsos de energía a través de la propia atmósfera. La torre se estremeció cuando el enorme arma se cargó. Las lecturas de energía se dispararon. Segundos después, un rayo cegador de pura fuerza destructiva se elevó y golpeó la nave de guerra humana justo en el centro. Por un momento, la esperanza tembló. Luego, el humo se disipó y el Dreadnought permaneció. Sus escudos se habían atenuado, chamuscados y brillantes, pero la nave estaba intacta. Giró deliberadamente hacia las defensas planetarias, como si fuera una respuesta. Las baterías delanteras de la nave se alinearon. Entonces llegó un nuevo tipo de ataque. Un arma de gravedad, brutal y basada en campos. El mismo espacio parecía retorcerse mientras un pulso se propagaba hacia afuera. Los generadores de escudos se sobrecargaron. Las redes defensivas colapsaron. Debajo, los escudos planetarios parpadearon y luego se apagaron. En la capital, las alarmas sonaron mientras los civiles huían en busca de refugio. El acorazado había irrumpido en Drethos Prime. Dentro de la nave de guerra, un único comandante humano se mantenía al timón. Se llamaba Capitán Grant Ward. Alto y endurecido por la guerra, su rostro mostraba la fría calma de un hombre que había visto demasiado. Su tripulación permanecía en silencio, cada uno de ellos seleccionado personalmente de los rincones más oscuros de las operaciones militares secretas de la Tierra. La voz de Ward atravesó el puente. Situación. Su oficial táctico, un veterano lleno de cicatrices llamado Briggs, sonrió con malicia. «Se están meando, señor. Los escudos han caído. Las flotas exteriores han sido destruidas». Los ojos de Ward permanecieron fijos en la pantalla delantera. «Aún no hay órdenes de represalia. Nada más que comunicaciones frenéticas y señales de retirada». Ward asintió. «Bien». Se inclinó hacia el panel de comunicaciones y tecleó una transmisión. Esta vez, una señal deliberada al planeta, que se encontraba debajo. Un único mensaje. «Vuestras defensas son obsoletas. Vuestro reinado ha terminado. Ríndanse o serán aniquilados». En lo alto, en la maltrecha torre de mando de Drethos, Ricard escuchó la transmisión. Sus oficiales se volvieron hacia él horrorizados. «Señor,
¿Qué hacemos? Rar miró fijamente la pantalla. Sus flotas estaban destrozadas, su planeta indefenso. Una sola nave de guerra humana había roto el poder de los mundos centrales. Y lo que era peor, lo había hecho con precisión, moderación y una facilidad aterradora. La voz de Rekar era baja y amarga. Llorad, ganad tiempo, retrasad busca la negociación. Pero incluso mientras hablaba, sabía que no habría negociación. Los humanos habían venido a por el dominio y no serían detenidos. El capitán Grant Ward permanecía inmóvil, en el puente del Havoc, con la mirada fija en el planeta que se extendía a sus pies. Drethos Prime, capital de los sistemas centrales y sede de un consejo arrogante que se había burlado de la humanidad durante décadas. Ahora colgaba bajo su nave de guerra como un animal herido. Sus flotas, antaño imponentes flotas, yacían dispersas por la órbita, los restos flotando en silencio, testimonio de su fracaso. Ward habló sin volverse. Informe. La voz de Briggs llegó firme desde la estación táctica. Las flotas enemigas han sido destruidas, señor. Los supervivientes se retiran al espacio exterior del sistema. Las defensas terrestres están en su mayoría fuera de servicio. Los escudos planetarios están abajo. Los labios de Ward se crisparon en algo parecido a una sonrisa. Bajas ninguna por nuestra parte. Fluctuaciones menores en los escudos. Integridad del casco al 98%. La máquina de guerra humana no había derramado ni una gota de sangre. Ward bajó la voz. ¿Respuesta planetaria? Briggs transmitió a través de los canales interceptados. Caos, señor. El tráfico civil es un caos. Las estructuras de mando militar están fragmentadas. Nuestro mensaje ha desatado el pánico generalizado. Ward finalmente se movió. Bajó hacia la pantalla central. El holograma táctico parpadeaba con capas de información. Transportes. Civiles en pánico. Transmisiones del Consejo fragmentadas. Restos en llamas del enfrentamiento anterior. Miró a Briggs. Resistencia en la superficie. Las mejores estimaciones indican guarniciones localizadas. No queda ninguna defensa planetaria coordinada. La autoridad de mando se está desmoronando. Si nos movemos ahora... Ward lo interrumpió con un gesto tajante. Lo haremos. La tripulación del puente se enderezó. Habían ensayado esto. El Havoc no era solo un acorazado. Era una plataforma de primer golpe construida en secreto en los astilleros terrestres bajo el hielo de Europa. Armado con armas prohibidas por el Tratado Galáctico, cada pieza de su diseño existía para librar una guerra sin piedad. Ward activó la comunicación con la flota. Todas las unidades, prepárense para la entrada en la atmósfera. Objetivo: centros de mando, restos de la defensa planetaria y puntos fuertes del Alto Consejo. Equipos de asalto terrestre, en espera. Un coro de afirmaciones llenó el canal. Briggs se inclinó hacia él. Señor, una cosa más. Los sensores externos de largo alcance acaban de detectar distorsiones subespaciales. Ward frunció el ceño. Explíquelo. Briggs ajustó la pantalla. Múltiples señales débiles pero crecientes. Posibles refuerzos. Alguien ahí fuera está respondiendo a la transmisión. Ward estudió los datos. Se esperan refuerzos. Miró hacia el planeta. El tiempo era corto. Entonces nos movimos más rápido. Muy por debajo, el almirante Raikar caminaba de un lado a otro por la destrozada sala de guerra bajo la aguja de la capital. La que una vez fue una gran sala temblaba con impactos lejanos mientras los escombros de la batalla orbital llovían a Pinamusentinobanta, través de la atmósfera. Los gritos resonaban en los canales de mando, pidiendo evacuación por órdenes, por liderazgo. Los oficiales de Rekar se apiñaron cerca de la pantalla táctica parpadeante. Un joven ayudante, pálido y tembloroso, levantó la vista. Almirante, ¿ordenamos la evacuación total del planeta? La mirada de Rekar lo silenció. ¿Evacuar? ¿A dónde?, espetó. Las puertas de salto están comprometidas. Las flotas exteriores han desaparecido. Y ahora esa cosa, señaló con el dedo hacia la imagen brillante de la nave de guerra humana, tiene el control orbital total. El ayudante tragó saliva. Señor, el Consejo exige la extracción. Los ojos de Rekar ardían. Los tontos, mimados del Consejo que habían descartado a la humanidad,
como primitivos atrasados, y habían ignorado sus advertencias cuando surgieron los primeros informes de los proyectos Terran Black. Ahora se acobardaban tras sus muros palaciegos, suplicando salvación. «Pueden exigir todo lo que quieran», dijo Recar con frialdad. «Nuestra prioridad es la defensa de este mundo». Otro oficial, de voz más grave y anciana. «Almirante, no nos quedan defensas efectivas». Ricard se enfrentó a todos ellos con los hombros rectos. «Entonces lucharemos calle por calle, edificio por edificio. Si es necesario, dejaremos que los humanos sangren por cada paso que den». Su mirada recorrió la sala. «No pasaré a la historia como el almirante que entregó Dretos Prime sin luchar». Hubo un gesto sombrío de asentimiento por parte de oficiales reunidos. Sin embargo, en su corazón, el contraalmirante sabía que no se trataba de un enemigo cualquiera. Los humanos habían venido preparados con una tecnología muy superior a Bimimicintov, que la arrogancia del núcleo hubiera podido imaginar. Y lo peor de todo era que no habían venido a negociar. En órbita, el caos se desató. La fricción atmosférica jugaba inofensivamente con el casco endurecido. Las salidas de plasma brillaban, a lo largo de los costados, desprendiendo calor. En lo más profundo de las bahías de carga, se abrieron las compuertas. Ward se situó frente al equipo de asalto. Un centenar de soldados de élite con exoesqueletos blindados, negros y cascos inexpresivos y fríos. «Vuestras órdenes son claras», dijo Ward con voz tranquila. «Objetivo principal, decapitación. Matad al Consejo. Destruid la infraestructura de mando. Sembrad el miedo al máximo». Dio un paso adelante con la mirada fija. Objetivo secundario, capturar información sobre los recursos militares del núcleo. Sin piedad, sin vacilar. Hacedles comprender lo que significa provocar a la humanidad. Se oyó un coro de clics al comprobar las armas y desactivar los seguros. Briggs apareció junto a Ward. Puntos de inserción fijados. No se detecta resistencia activa en las rutas de entrada. Ward asintió. Desplieguen. Los equipos de asalto se pusieron en marcha. Las cápsulas de descenso atravesaron las nubes, con un estruendo sónico que sacudió el maltrecho paisaje urbano. Los civiles huyeron aterrorizados mientras formas negras rasgaban el cielo y se estrellaban contra puntos clave de la capital. A continuación se produjeron explosiones, disparos y gritos, y por encima de todo se cernía el caos, con sus baterías ferroviarias acabando con precisión quirúrgica las últimas defensas planetarias. Raikar estaba en el puesto de mando de defensa cuando llegaron los primeros informes. Equipos de asalto. Humanos irrumpieron en el complejo del Consejo del Distrito Central bajo asalto. Las fuerzas de seguridad están siendo superadas. Se acercan múltiples naves enemigas. No hay resistencia organizada. El almirante apretó los puños. Los oficiales se apresuraron a coordinar una respuesta, pero las fuerzas humanas se movían a una velocidad aterradora. Sus armas atravesaban a los soldados como si no llevaran armadura. Sus tácticas brutales y precisas no dejaban lugar al contraataque. Rar agarró la radio. «A todas las unidades supervivientes, retrocedan al anillo de defensa interior. Mantengan la ciudadela a cualquier precio». Se volvió hacia su jefe de seguridad. «Consígame un canal seguro. Quiero hablar con el comandante humano». El oficial dudó. «Señor, puede que no respondan». La voz de Recar era de hierro. «Lo harán». Momentos después un canal se abrió estática, inestable. Luego, clara como el hielo, llegó la voz del capitán Ward. «Aquí, Ward». Recar se acercó a la consola. «Soy el almirante Raar, del Mando de Defensa Central». Una pausa. Luego, la voz de Ward de nuevo. Y la mandíbula de Raar se tensó. Yah ha dejado claro su punto de vista. El Consejo Central está dispuesto a discutir los términos. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Ward habló, sus palabras fueron frías como la muerte. «No habrá términos». La sangre del almirante Recar se heló. «Ustedes invadieron nuestro espacio», continuó Ward. «Sancionaron ataques a colonias humanas. Asesinaron a civiles bajo la protección del Tratado Diplomático de la Tierra». El canal crepitó cuando Ward se inclinó. «Ahora les hemos devuelto el favor». La línea se cortó.
Recar miró fijamente la consola silenciosa. Se volvió hacia su personal. Prepárense para la defensa final. En tierra, el asalto se recrudeció. El capitán Ward lideraba el ataque desde la primera línea. Su exor mejoraban cada movimiento, y los servomotores amplificaban su fuerza. Las balas de plasma silbaban desde su rifle, derribando a las fuerzas de seguridad que huían. Los guardias de élite del núcleo apenas ralentizaron el avance humano. Su doctrina centenaria no podía igualar la salvaje guerra adaptativa de la Tierra. Las habitaciones se despejaron en segundos. Los puntos fuertes del Consejo ardían. Ward avanzaba con un propósito implacable. Cada paso hundía más el miedo en las filas enemigas. Sus hombres le seguían con fría eficiencia, sin cuartel, sin vacilación. Pronto la gran aguja del Consejo quedó a la vista. La voz de Briggs crepitó por las comunicaciones. Perímetro exterior violado, señor. Resistencia mínima, respondió Ward secamente. Avanzad. Tomad la aguja. El acto final había comenzado. Dentro de la aguja, los miembros del Consejo se apiñaban en pánico. Debemos rendirnos, gimió uno. ¿A quién?, escupió otro. No están escuchando. De repente, las grandes puertas explotaron hacia adentro. El humo y el polvo llenaron la sala mientras figuras con armaduras negras irrumpían en ella. Las espadas de energía brillaban. Los disparos resonaban. Segundos después, el silencio. Capitán Ward entró en la sala con la visera retraída. Sus ojos fríos e indescifrables recorrieron la sala. Ante él, el consejo se acobardó. Ward pronunció una sola palabra. Arrodillaos. Y así lo hicieron. Muy por encima, en el puesto de mando destrozado, el almirante Recar recibió el informe final. El consejo ha sido capturado. La aguja ha caído. El silencio se apoderó de la sala. Recar cerró los ojos. Está hecho. Cuando los abrió, su voz era firme. Transmitid la señal de alto el fuego. Uno de sus oficiales dudó. La mirada de Sir Recar se endureció. No hay honor en seguir matando. La señal se envió. A bordo del Havoc, Ward la recibió. Briggs lo miró. Señor, alto el fuego. La expresión de Ward no cambió. Una formalidad. El planeta es nuestro. Activó la comunicación con la flota. Transmitid los protocolos de bloqueo planetario. Ninguna nave abandone la órbita. Informen al mando de la Tierra. Drethos Prime ha caído. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Y dígales. Miró hacia el mundo en llamas que se extendía a sus pies. La galaxia nunca olvidará lo que ha visto hoy. Drethos Prime estaba en llamas. Desde la órbita, el que fuera un planeta capital inmaculado parecía desfigurado. Enormes columnas de humo se elevaban hacia la atmósfera y distritos enteros habían sido arrasados por la precisión quirúrgica de los cañones del Havoc y el avance implacable de sus equipos terrestres. El capitán Grant Ward estaba de pie en la cubierta de observación del Dreadnought con los brazos cruzados a la espalda y la mirada fija en el mundo devastado que se extendía a sus pies. Su armadura estaba cubierta de hollín y arañazos de la batalla, aunque parecía no haber sufrido ningún daño. Detrás de él, Briggs se acercó con el casco bajo el brazo. «Planeta asegurado, señor», informó Briggs. «La resistencia principal ha sido aplastada. Las unidades de milicia restantes están desorganizadas y se están rindiendo». Ward no se movió. «Y el Consejo está bajo control. Serán procesados según las órdenes del mando». Ward finalmente se volvió con el rostro endurecido. «Ninguna ejecución». «Todavía no». Briggs levantó una ceja. «Órdenes de la Tierra». El tono de Ward se oscureció. «Los números son míos». Briggs entendió. Los políticos muertos hacían mártires. Los quebrados enviaban un mejor mensaje. Ward dio un paso adelante y volvió la mirada al planeta en llamas. ¿Han captado los escáneres de largo alcance esas señales de refuerzo? Briggs pulsó la pantalla y la proyectó sobre el cristal reforzado. Sí, señor. Señales de la fuerza de la flota. 3, quizá 4 grupos de combate convergiendo en este sector. Tiempo estimado de llegada, 48 horas. Ward apretó los labios formando una fina línea. Bien,
Estaremos preparados. Briggs dudó y luego preguntó en voz baja. Señor, ¿nos quedamos? Ward entrecerró los ojos. No hemos llegado hasta aquí para tomar Drethos y luego abandonarlo. Se volvió completamente con voz baja pero aguda. La galaxia se ha estado riendo de nosotros durante demasiado tiempo, tratando a la humanidad como una especie menor, un chiste. Briggs asintió con severidad. Ya no. La mirada de Ward se endureció. Nosotros controlamos este mundo hoy, cuando lleguen sus flotas. Su voz se volvió más fría. Nos aseguraremos de que se vayan sabiendo exactamente lo que significa provocar a la Tierra. En la arruinada torre del Consejo, el almirante Rahar estaba sentado encadenado. La gran sala del núcleo cámara del Consejo Central ya no era el símbolo resplandeciente del orden galáctico. Sus suelos pulidos estaban ennegrecidos por la ceniza. Las grandes banderas del núcleo colgaban hechas jirones. Los pocos miembros supervivientes del Consejo se apiñaban en silencio, despojados de sus ornamentadas túnicas, vigilados por silenciosos soldados humanos con armaduras negras y ante ellos, como un juez de una época más oscura, estaba el capitán Ward. Raikar levantó la cabeza cuando Ward se acercó. El uniforme del almirante estaba rasgado. Tenía un ojo inflado por una herida en el campo de batalla, pero su mirada seguía desafiante. Ward lo estudió sin decir nada. Luego se dirigió a la sala. Habéis gobernado esta región del espacio durante 1000 ciclos. Comenzó Ward, con voz que resonaba en la cámara destrozada. Os considerabais intocables, superiores. Dejó que las palabras flotaran en el aire, frías y afiladas. Sancionasteis ataques a mundos humanos, continuó. Autorizasteis bloqueos que sabotearon nuestro comercio y cuando enviamos enviados escupisteis en nuestros tratados. La mirada de Ward recorrió la sala. Esto es vuestra recompensa. Un largo silencio. Entonces, uno de los miembros del consejo, un anciano delgado y tembloroso, tomó la palabra. ¿Qué? ¿Qué queréis? Los ojos de Ward se clavaron en el orador. ¿Queréis? Casi se rió. Quiero que toda vuestra especie comprenda que la humanidad no es una civilización marginal con la que se pueda jugar. Quiero que vuestras flotas recuerden la silueta negra de mi nave cada vez que entren en el espacio de salto. Se inclinó ligeramente. Y quiero que os arrodilléis. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. La voz de Raikar rasgándose dijo, «Nos humillarías». La expresión de Ward no se alteró. «Yo os educaría». Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, lentamente, uno de los consejeros más jóvenes se arrodilló. Otro le siguió con la mirada baja. Uno a uno, los líderes del núcleo se humillaron ante el señor de la guerra humano. Raikar permaneció de pie. Ward se acercó directamente a él, con el eco de sus botas resonando en la silenciosa sala. «Usted sigue de pie, almirante», dijo Ward en voz baja. Raikar levantó su rostro maltrecho. «No me arrodillaré ante un invasor». La mirada de Ward era gélida. «Entonces verás cómo tu imperio se arrodilla sin ti». Sin decir otra palabra, Ward se volvió sobre y salió de la sala. Detrás de él, las cadenas del antiguo poder se rompieron. Más tarde, en la sala de mando a bordo del Havoc, Ward se reunió con sus oficiales de más alto rango. La sala estaba a oscuras y las pantallas tácticas brillaban con flujos de datos. Escáneres planetarios, movimientos de la flota, comunicaciones interceptadas. Briggs estaba a su lado junto con 2 agentes de mayor rango, el comandante Keller y el jefe de inteligencia Hawk. Keller informó primero. «Están surgiendo células de la resistencia en los distritos exteriores, en su mayoría restos de la milicia. Estamos desplegando equipos de represión». Ward asintió. «Usad fuerza abrumadora. Nada de enfrentamientos prolongados». La boca de Keller se torció en una sonrisa sin humor. «Estarán suplicando la paz al anochecer». Hawk habló a continuación con voz entrecortada. «Hemos descifrado los archivos seguros del Consejo. Estamos sacando información. Disposición de la flota. Proyectos secretos. Nodos económicos». La mirada de Ward se agudizó. «Bien. Encontrad cualquier cosa que debilite los sistemas externos del núcleo. Quiero que esta conquista tenga un efecto dominó». Luego Briggs informó sobre las flotas que se acercaban. «Los refuerzos siguen en camino.
48 horas más o menos. Hay señales mixtas. Parece que están reuniendo fuerzas de varios sectores vecinos. No es una flota de guerra completa, pero sí lo suficientemente pesada. Ward tamborileó con los dedos sobre la consola. Esperarán que huyamos, sonrió Hawk. Se llevarán una decepción. Ward asintió una vez. Preparad el caos para la postura, de bloqueo. Recargad las ojivas. Cargad las baterías de las lanzagraviones. Miró a Keller. Que las defensas terrestres estén listas. Si intentan aterrizar, los destruiremos. Por último, a Briggs, transmite este mensaje a todas las fuerzas que se acercan. Banda ancha, sin cifrado. Ward dictó a todas las flotas principales en ruta hacia Drethos. Este mundo está bajo control humano. Se acercan bajo su propio riesgo. El primer disparo será su sentencia de muerte. Elijan sabia. Briggs sonrió oscuramente. No escucharán. Los ojos de Ward brillaron cuento con ello. En los sistemas exteriores del núcleo, el pánico se extendió, más rápido que las flotas que se acercaban. La noticia de la caída de Drethos Prime desencadenó una onda de choque galáctica. Nadie, ninguna especie, había conquistado jamás la capital del núcleo en una batalla abierta. Mundo tras mundo emitían peticiones desesperadas de ayuda. Las flotas más pequeñas se apresuraron a defender las rutas comerciales vulnerables. Los gremios mercantiles comenzaron a retirar recursos de los sectores fronterizos y, en lo más profundo del núcleo, los almirantes y los señores del alto mando discutían furiosamente. «Enviad toda la armada», gritó uno. «Debemos recuperar Drethos inmediatamente». «No podemos», espetó otro. «Las rutas de salto son inestables y los humanos lo han planeado. Deben pagar. ¿Y si esta es solo su primer movimiento? ¿Si nos comprometemos demasiado y atacan nuestras otras posesiones?» La sala se sumió en un caos de gritos, pero una voz vieja y fría atravesó el ruido. El almirante Corbin, el único mariscal de flota superperio que no había sido capturado en Drethos, se levantó lentamente. «Basta», gruñó. «Responderemos pero sin pánico». Recorrió la sala con la mirada fija. «Subestimamos a la humanidad. Ese fue nuestro error. Ahora lo corregiremos». Una pausa. «Pero no volveremos a subestimarlos». A bordo del Havoc, Ward estaba de pie en el puente cuando las primeras señales enemigas aparecieron en los sensores de largo alcance. «Vienen», dijo Briggs en voz baja. La voz de Ward era firme. «Déjalos». La tripulación se movía como un reloj, armando los sistemas y bloqueando las soluciones de disparo. La mirada de Ward nunca se apartó de las estrellas que tenía delante. Para esto se habían entrenado. No era solo una batalla, sino una lección, un grito de guerra, un mensaje a todos los imperios arrogantes que se había burlado de la Tierra durante demasiado tiempo. La humanidad no era débil, la humanidad no era presa, la humanidad nunca volvería a ser subestimada, y la galaxia estaba a punto de aprender esa lección con sangre. Las estrellas sobre Drethos brillaban con la distorsión de las flotas que se acercaban. En el puente del Havoc, la tensión era tan palpable que se podía saborear. La tripulación se movía con precisión milimétrica. Todas las estaciones estaban en alerta con lecturas tácticas. Las alarmas sonaban mientras los sensores de largo alcance se actualizaban y nuevas naves aparecían desde el espacio de salto con cada minuto que pasaba. Briggs gritó desde la consola. «Se han confirmado múltiples señales, 30 naves de clase capital y al menos 50 naves de apoyo. No hay canales diplomáticos abiertos. Postura de combate total». El capitán Ward se puso al timón con la visera bajada y la voz fría. «Esperado». Se volvió hacia el comandante Keller, que había tomado posición cerca de la estación de armas. «Estado de las defensas planetarias». «Equipos terrestres. En bloqueo total», respondió Keller. «Baterías antinave activas. Hemos fortificado posiciones clave por si intentan desembarcar tropas». Ward asintió una vez. «Bien». Otra señal resonó a través de los sistemas de mando. Hawk levantó la vista de la estación de inteligencia. «Interceptación completa. La flota central está transmitiendo. Sin condiciones, sin advertencia. Vienen, con todo». Briggs sonrió sin humor.
No es ninguna sorpresa. La mirada de Ward volvió a la pantalla táctica. Las naves enemigas estaban formando una formación en cuña con el objetivo de empujar a los Havok de la órbita y retomar Dretos por la fuerza. La voz de Ward era de acero. Armal Gravalance, baterías, despliegue de combate total. La tripulación se movió sin dudar. La mirada de Ward se endureció. El núcleo pensaba que eran la fuerza superior, que los humanos huirían, que se derrumbarían, bajo la presión de una flota enmascarada. Estaban a punto de aprender que no era así. A bordo del buque insignia del núcleo de plomo, el Judicator, el almirante Corben estaba en el centro de su puente de mando, con los ojos ardientes de furia. El holograma táctico mostraba al Havok aún manteniendo su posición en la órbita de Dretos, inmóvil y desafiante. La voz de Corben era dura. Apuntad a su núcleo propulsor. Quiero que queden inutilizados. Su segundo al mando, el comodoro Balik, miró con cansancio la pantalla almirante. Sus sistemas de armas son formidables. Quizás una formación de sonda primero. Corben lo interrumpió. Número, atacamos con toda la fuerza. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Señale a la flota. Patrón de ataque Omega. Expulsadlos de nuestros cielos. Momentos después, la flota central se lanzó hacia adelante. Cruceros y acorazados acelerando en vectores de ataque, armas cargando. Los primeros disparos rasgaron el vacío. Chorros de rayos de partículas y torpedos azotaron y convergieron en Mimosiantinsimto, el solitario acorazado humano. Los escudos del Havok se encendieron y absorbieron el impacto inicial, pero Ward no se inmutó. «Respondan al fuego», ordenó Ward con calma. Las baterías del Havok dispararon. Ondas invisibles de gravedad hipercondensadase estrellaron contra el acorazado más cercano. Las placas de blindaje se arrugaron y las estructuras internas se derrumbaron bajo su propio peso. La nave se dobló y luego implosionó, destrozada por fuerzas que ningún escudo convencional podía soportar. Briggs soltó una risa áspera, uno menos. La voz de Ward seguía fría. Próximos objetivos. El Havok giró con gracia depredadora. Las baterías de rieles escupían proyectiles cinéticos a velocidades relativistas. Cada impacto abría agujeros que atravesaban los escudos como si fueran papel, pero la flota central siguió avanzando. Eran demasiados para temer a una sola nave, o eso creían. Salvas de torpedos dirigieron hacia el Havok. Los sistemas de defensa de los Dreadnoughts cobraron vida y destrozaron los misiles en pleno vuelo, pero algunas detonaciones sacudieron el casco. Daños menores en el lado de babor, se informó Keller. La integridad estructural es estable, dijo Ward con los ojos entrecerrados. Mantengan la posición. La batalla se prolongó durante horas. El Havok se movía con una precisión aterradora. Sus armas derribaban a los cientos no atacantes en brutales descargas. 5 cruceros principales cayeron. Luego, un buque insignia, con los motores perforados por un disparo de Gravelance, entró en espiral en la atmósfera de Dretos en un arco llameante. Pero el número pasó factura. Los escudos se tensaron bajo el bombardeo constante. El casco exterior presentaba profundas marcas. Las alarmas internas parpadearon mientras los sistemas se activaban para compensar el implacable asalto. En el puente, Ward permanecía como una estatua de determinación. La voz de Briggs era aguda. Escudos al 40%. Keller añadió. Múltiples escuadrones enemigos intentan flanquear. La voz de Ward permaneció fría y controlada. Desplegad contramedidas. Preparad una nueva orden resonó en el acorazado. En lo más profundo del caos, enormes conductos de energía se activaron cuando el cañón axial, un arma de último recurso, se preparó para disparar. La mirada de Ward se fijó en el buque insignia. Judicator's Wrath, apuntada a su nave de mando. A bordo del Judicator's Wrath, el almirante Corin observaba el desarrollo de la batalla con creciente incredulidad. Por los dioses, susurró Valik. Esa nave. Corin golpeó con el puño la consola. Fuego concentrado, derribadla. Pero ya era demasiado tarde. Una oleada de energía se propagó desde el núcleo del Havok. Un rayo cegador de plasma condensado, estabilizado por campos gravitatorios,
Atravesó el espacio más rápido de lo que cualquier medida defensiva podía contrarrestar. Golpeó el Judicator's Wrath en medio de las naves. El núcleo buena detonó en un destello de luz azul y blanca. Los restos se esparcieron por todo el campo de batalla. Un silencio atónito se extendió por la flota central. Luego, la confusión y el desorden. El Havoc aprovechó su ventaja. Las armas disparaban más rápido. Los gravances destrozaban la formación ahora sin líder. En el puente del Havoc, Briggs sonrió salvajemente. «Sus naves de mando han desaparecido, señor. Están rompiendo la formación». La expresión de Ward seguía fría. «No los persigan. Mantengan la zona de...». Sabía lo que estaba pasando. Pánico. Sin coordinación central, la flota central se estaba desmoronando. Y fue entonces cuando Ward dio la orden final. «Lanzad los alas de ataque». Desde las entrañas de la Bok, elegantes interceptores negros se lanzaron al vacío. Armados con ojivas antiáter y misiles gravípicos, se abalanzaron sobre las naves centrales en retirada con una eficiencia despiadada. Una a una, las naves comenzaron a explotar o a huir, con sus capitanes desesperados por escapar de la pesadilla en la que se habían metido. Horas más tarde, las estrellas se calmaron. Los restos flotaban en órbita. Los incendios ardían en los cascos destrozados de las naves principales y el Havoc seguía marcado, pero intacto. En el puente, Ward observó las secuelas. Briggs informó con gravedad. La flota enemiga ha sido destruida o se encuentra en plena retirada. Dretos está en nuestras manos. Keller añadió. No se detectan más refuerzos. El sector está despejado por ahora. Se produjo un largo silencio. Ward finalmente habló. Transmitid a todo el sector, dictó lentamente. Dretos Prime está bajo dominio humano. Que todos los que nos desafíen recuerden este día. No seremos subyugados. No nos arrodillaremos. Resistiremos. La humanidad está aquí para quedarse. El mensaje resonó en todo el sistema. Una advertencia al núcleo y a todos los imperios que observaban. En lo más profundo del corazón de los territorios restantes del núcleo, las consecuencias no se hicieron esperar. La noticia del fracaso contraataque se extendió como la pólvora. Se cerraron rutas comerciales enteras. Los mundos miembros comenzaron a cuestionar la autoridad del Consejo. Los comandantes de la flota dudaron en movilizarse por temor a otro caos, y en las cámaras oscuras del poder crecieron los susurros. Quizás era hora de negociar. Quizás la Tierra ya no era una potencia marginal. Pero para Ward y la tripulación del Havoc no habría descanso. La humanidad había asestado su primer golpe verdadero en las estrellas y la guerra no había hecho más que empezar. El capitán Grant Ward estaba solo en la sala de observación, muy por encima de las cubiertas oscuras del Havoc. Debajo de él, la superficie arruinada de Dretos Prime se extendía hasta el horizonte, parpadeando con fuegos que se negaban a extinguirse. Un mundo roto, pero aún en pie. Detrás de él, la puerta se abrió con un silbido. Briggs entró moviéndose con la calma y precisión de un hombre que había sobrevivido al infierno y estaba listo para más. «Señor», dijo Briggs, comenzó, en voz baja. «Ya tenemos los últimos informes. No se detectan nuevos movimientos de la flota. Las fuerzas del núcleo en este sector están dispersas. Las líneas de mando están fracturadas». Ward no se volvió. Y el planeta Briggs exhaló. Resistencias subyugadas reducidas a células dispersas. Civiles demasiado aterrorizados para luchar. Las milicias locales se han rendido o han huido a los territorios exteriores. Ward finalmente habló. Su voz era más fría que el vacío. Bien, se apartó de la ventana y se acercó a la consola central. Con un movimiento de la mano, la información de inteligencia más reciente se desplazó por la pantalla hueca. Transmisiones interceptadas de los sectores exteriores del núcleo. Órdenes fragmentadas de la flota. Luchas políticas internas. Briggs siguió su mirada. «Están sangrando, señor. Les hemos golpeado más fuerte de lo que creían posible». Los ojos de Ward se entrecerraron. «No es suficiente». Briggs lo miró. «Señor». El tono de Ward se agudizó. «Derrotar a Dretos es solo el primer paso. El núcleo todavía cree que pueden agotarnos, que nos retiraremos satisfechos con una sola victoria». Se inclinó hacia la pantalla con voz baja y deliberada.
Tenemos que asegurarnos de que entienden que la Tierra no es una flota de incursión. Estamos aquí para remodelar esta galaxia. La boca de Briggs se torció en una sonrisa sombría. Estás pensando en la expansión. Ward asintió una vez. Aprovechamos la iniciativa. Atacamos sus sectores clave, sus astilleros, sus centros comerciales, sus depósitos de combustible. Hacemos que luchen en nuestros términos. Briggs se enderezó. ¿Y si el mando se opone? Los ojos de Ward brillaron, con frialdad. No lo harán. No después de lo que hemos hecho aquí. Los mandos de la Tierra por fin entienden a lo que nos enfrentamos. Y quita, canal seguro. Señal. Mayor Keller, prepare a los equipos de tierra para operaciones de ataque en profundidad. Nos movemos rápido. Horas más tarde, en la sala de mando de la torre del Consejo destrozada, Ward convocó un consejo de guerra. Los miembros supervivientes del Consejo Central se arrodillaron en silencio, vigilados por soldados humanos con armadura negra. Ward se puso de pie en la cabecera de la sala, flanqueado por Briggs, Keller y Hawk. Sin ceremonias, Ward comenzó. Han fracasado. Los consejeros se estremecieron como si les hubieran golpeado. La mirada de Ward recorrió la sala. Pensaban que la humanidad era débil. Pensaban que aceptaríamos su arrogancia, sus bloqueos, sus tratados títeres. Dio un paso adelante alzando la voz. Ahora su capital arde. Sus flotas yacen hechas pedazos y el pueblo de Dretos se arrodilla bajo nuestra bandera. Una pausa fría. Nos entregarán sus archivos militares, sus mapas estelares, los códigos de su flota. Un consejero tembloroso se atrevió a hablar. Ustedes pretenden desmantelar el núcleo. Los ojos de Ward se clavaron en él. Pretendo asegurarme de que el núcleo nunca vuelva a ser una amenaza para la Tierra o cualquier mundo humano. Otro habló con voz desesperada. No podéis mantener Dretos para siempre. Llegarán refuerzos, alianzas. Ward lo interrumpió con voz de acero. Que vengan, también los derrotaremos. Hizo un gesto a Keller, quien se adelantó y golpeó una tableta de datos contra la mesa del consejo. Firmad la orden de conformidad, o empezaremos a desmantelar este planeta bloque a bloque. Los consejeros se miraron entre sí, derrotados y aterrorizados. Lentamente, uno de ellos se adelantó y estampó su sello en la tableta. Los demás le siguieron. La voz de Ward seguía fría. Vuestro núcleo está acabado. El antiguo orden ha muerto. Más tarde, a bordo del Havoc, Ward y sus oficiales se reunieron en la sala de guerra principal. Hawk comenzó el informe. Con los códigos del Consejo, hemos descifrado sus redes de defensa exteriores. Sus astilleros en Velar y Draxus están al descubierto. La protección de la flota es mínima, golpeó el mapa. Atacamos esos siguientes, les quitamos la capacidad de reconstruir. Briggs se inclinó. Golpes rápidos, sin asedios prolongados. Ward asintió. Exacto, mantenerlos en desigualdad. Obligarles a dispersar sus fuerzas restantes. Keller habló a continuación. También hemos identificado importantes centros de combustible y suministros en el sector Harbin. Cortarlos dejará en hambre a su máquina de guerra. La mirada de Ward ardió. Entonces ese es nuestro camino. Miró a la sala. Tomamos Dretos, rompemos sus flotas y luego destrozamos su capacidad para hacer la guerra. Los oficiales asintieron con gravedad. Ward bajó la voz deliberadamente. Ya no se trata de defendernos. Hemos terminado de reaccionar. Se puso de pie, con los ojos duros como el hierro. A partir de este momento, la humanidad está a la ofensiva. La siguiente campaña comenzó con una precisión brutal. En cuestión de días, el Havoc y sus naves de escolta, más pequeñas pero letales, naves Black Ops, atacaron en lo más profundo del espacio central. En Belter Prime, las alas de ataque de la Tierra aniquilaron un importante astillero, destruyendo acorazados a medio construir antes de que pudieran llegar al espacio. En Adraxis, equipos de penetración profunda sabotearon depósitos de combustible orbitales, provocando reacciones en cadena catastróficas que paralizaron la red logística del sector. Los almirantes del núcleo se apresuraron a montar una defensa, pero las tácticas de Ward eran poco ortodoxas, fluidas, imposibles de predecir. Golpear, desaparecer,
golpear de nuevo. Cada ataque sembró más miedo y caos. En 3 semanas, la mitad de los sectores exteriores del núcleo estaban sumidos en el caos. Y a pesar de todo, el mensaje era el mismo. La humanidad no se arrodillará, la humanidad no se detendrá. En el corazón del espacio central, las fracturas políticas se profundizaron. En el mundo de Brexhold, los señores de la guerra del núcleo se reunieron en secreto. «El consejo ha terminado», gruñó uno. «Ya no podemos confiar en su liderazgo». «Los humanos nos han superado en cada movimiento», escupió otro. «Nuestras flotas están muy dispersas. La moral se está derrumbando». Un señor de la guerra más viejo se inclinó hacia adelante con los ojos fríos. «Quizás sea hora de negociar». La sala quedó en silencio. Finalmente, una voz habló cargada de amarga verdad. Negociar o enfrentarse a la extinción. De vuelta, a bordo del Havoc Ward, Briggs observaba el mapa galáctico que brillaba ante él. Briggs se acercó en silencio. «Señor, tenemos sondeos». Ward entrecerró los ojos. «Explíquese». Briggs introdujo la llave para alimentar las señales diplomáticas interceptadas de ciertas facciones del núcleo. Conversaciones extraoficiales, cautelosas, pero inconfundibles. Canales secretos, insinuaciones de rendición. Ward las estudió sin emoción. Briggs preguntó, «¿Respondemos?» La voz de Ward fue fría. «Todavía no». Briggs ladeó la cabeza. Señor Ward se volvió hacia él. «Respondemos cuando dictamos los términos. No mientras creen que todavía tienen influencia». Volvió a mirar el mapa. Las estrellas ardían en el vacío. «Daremos un golpe más», dijo Ward en voz baja. «Uno que no puedan ignorar. Uno que deje claro que esto no es una rebelión temporal. Esto es un nuevo orden». La voz de Briggs era sombría. El objetivo Ward entrecerró los ojos. Harbin, su principal red de combustible red. Sin él, sus flotas morirían en el espacio. Enderezó, la voz, afilada. «Preparad los equipos de ataque. Asalto total». Briggs asintió. «Entendido». Mientras el caos se desplazaba a nuevas coordenadas, la tripulación trabajaba como una cuchilla afilada. Ward los observaba, con el orgullo hirviendo bajo su fría apariencia. Ahora eran guerreros endurecidos por el fuego, sin miedo al antiguo poder del núcleo. Y el propio Ward ya no era solo un capitán de la flota negra de la Tierra. Era el arquitecto del ascenso de la humanidad y llevaría esta guerra hasta su amargo y glorioso final. El caos navegaba a través de las naves, se acercaban en silencio. Delante se encontraba el sector Harbern, el corazón de la red logística espacial del núcleo. Depósitos de combustible, astilleros de reparación, convoyes de reabastecimiento, las arterias que mantenían con vida a sus flotas. El capitán Ward estaba de pie en el puente del timón, observando cómo se desplazaban las estrellas a medida que la nave se acercaba a su objetivo. Briggs informó en voz baja. «Los escáneres confirman que el depósito principal está activo, con 32 estaciones de repostaje en órbita geosincrónica. Transportistas civiles entrando y saliendo. 2 flotillas de escolta patrullando. No están a plena capacidad». Ward asintió con los ojos fríos. «Aún no creen que vayamos a llegar tan lejos». Briggs sonrió con aire burlón. «Lo haremos». La voz de Ward se mantuvo firme. «¿Estado del camuflaje?» Hogg respondió desde inteligencia. «Totalmente estable. Aún no hay señales en los sensores. Estamos en su punto ciego». Ward estudió el mapa táctico. Harbin no era solo un objetivo de oportunidad. Era el objetivo. Sin él, las flotas internas del núcleo quedarían inutilizadas. Las líneas de suministro se romperían. Los mundos se quedarían a oscuras. Y más que eso, destruiría la ilusión de que el núcleo aún mantenía el centro. Este era el golpe que Ward había planeado desde 1900. La caída de Dretos. Activó el canal de mando. «Últimas instrucciones para todos los equipos de asalto. Entramos en acción en 1 hora». Bajo cubierta, en la bahía de asalto, Keller caminaba de un lado a otro ante los equipos de tierra reunidos. Sus armaduras negras brillaban bajo las luces rojas. Todos los soldados habían sobrevivido a Dretos.
Todos estaban dispuestos a derramar su sangre de nuevo. La voz de Keller era grave. Harbin no es una fortaleza, pero es densa. No hay margen de error. Señaló el esquema que flotaba en el aire. Objetivo principal: centro de control de combustible. Objetivo secundario: núcleos del reactor. Derribadlos. Este sector arde. Se inclinó hacia adelante. Transportistas civiles. Son blanco legítimo. Eligieron bando cuando repostaron las naves de guerra. Un sombrío asentimiento recorrió las filas. Los ojos de Keller brillaron. Golpe rápido. Sin discursos, sin piedad. El caos emergió de su camuflaje dentro del radio de ataque. Las alarmas sonaron en todas las estaciones de Harbin, pero era demasiado tarde. Se ordenó el lanzamiento. Las naves de asalto salieron disparadas del vientre del Havoc con los motores rugiendo. Al mismo tiempo, las baterías de Gravlance abrieron fuego. La primera fragata de escolta fue destrozada antes de que su tripulación pudiera reaccionar. Una segunda estalló en llamas y los restos se esparcieron. El escuadrón de patrulla central se apresuró, pero el caos reinaba en la estación principal de Harbin. Administrador de Harbin Prime, Telen, observaba horrorizado cómo los dreadnoughts humanos atravesaban sus defensas. Son ellos. Jadeó. Es el caos. Está aquí. Los oficiales entraron en pánico. Múltiples brechas en el casco. Tropas con armadura negra en aproximación. Telen se tambaleó hasta la consola de comunicaciones. Avisen a las flotas internas. Estamos siendo atacados. La respuesta fue estática. Los humanos estaban interfiriendo las comunicaciones de largo alcance. La sangre de Telen se heló. Ward llegó en la nave de transporte blindada y armada. La nave atravesó el fuego antiaéreo defensivo y se dirigió a baja altura hacia el centro de mando principal. Las explosiones sacudieron la estación mientras los equipos de abordaje se agolpaban en todas direcciones. Ward accionó su rifle, sin demoras. El asalto fue despiadado. Los defensores del núcleo lucharon, pero estaban desorganizados y en inferioridad numérica. Los escuadrones humanos se movían con una precisión letal, despejando las cubiertas en cuestión de minutos. Ward lideró la carga hacia la torre de control de combustible. Los rayos de plasma silbaron al pasar, cuando su equipo irrumpió por las puertas principales. En el interior, un oficial del núcleo aterrorizado abrió fuego. La pistola gravitatoria de Ward disparó 2 veces. El alienígena se derrumbó. «Asegura los controles», ordenó Ward. Briggs informó desde el equipo secundario. «Los reactores están preparados, señor». Las cargas estaban colocadas. La voz de Ward era tranquila. «Prepárense para la detonación sincronizada». En toda la órbita de Harbin, la batalla se intensificó. El caos desatado disparó una salva tras otra, paralizando las defensas de la estación. Transportistas civiles intentaron huir. Algunos lo lograron, otros fueron destrozados por los interceptores. Los refuerzos del núcleo se apresuraron a responder, pero sus flotas más cercanas estaban demasiado lejos, ya muy dispersas por el desastre de Dretos. Dentro de la torre de mando, Ward se paró frente a la consola principal de la red de combustible. La voz de Keller se escuchó. «Todos los equipos informan que todo está en orden. Este sector es nuestro». Ward miró a Briggs. «Activa la transmisión». Briggs envió una señal. El mismo mensaje despiadado que había resonado en Dretos, ahora pulsaba en todo el sector Harbin. La humanidad no se arrodilla. La humanidad ataca, donde quiere. «Ríndanse o ardan». Ward dio una última orden. «Detonad». Las explosiones se propagaron por las órbitas. Los depósitos de combustible estallaron en tormentas de fuego. Estaciones enteras se partieron en pedazos cuando los núcleos de los reactores entraron en estado crítico. Desde el espacio, el sector Harbin se convirtió en una herida ardiente en el vacío, visible a años luz. Y en todos los mundos que dependían de esas líneas de combustible, cundió el pánico. De vuelta a bordo del Havoc, Ward observó el infierno en la pantalla principal. Briggs estaba a su lado. «Ataque completado. No queda resistencia organizada en el núcleo», informó Keller desde los equipos de tierra. «Estamos exfiltrando. 0 bajas humanas». La voz de Ward era baja. «Satisfecho». «Excelente.
añadió Hawk con severidad. Las comunicaciones del núcleo interceptadas muestran un colapso logístico total en 4 sectores. Están retrocediendo, buscando rutas alternativas. La mirada de Ward seguía fría. No los encontrarán. En los días que siguieron, el impacto fue brutal. Las flotas centrales se estancaron, varadas, incapaces de reabastecerse. Las rutas comerciales colapsaron. Los mercados negros explotaron con 1900, el precio del combustible escaseando. Mundos que una vez fueron leales al núcleo comenzaron a cuestionar su lealtad. En la fortaleza de Beric, los señores de la guerra se enfurecieron. Nos han paralizado. Nuestras flotas no pueden moverse. Nuestros buques de guerra se pudren en dique seco. Y la amarga verdad salió a la luz. Los humanos habían obligado al núcleo a ponerse a la defensiva, y ahora no tenían forma de contraatacar. A bordo del Havoc, Ward reunió a sus oficiales. El Olaf mostraba un núcleo en retirada, sangrando, fragmentado. Ward habló en voz baja. El núcleo se está resquebrajando. No, pueden librar una guerra asimétrica. Construyeron un imperio sobre la ilusión de la invencibilidad. Miró a la sala con los ojos ardiendo. Hemos destrozado esa ilusión. Briggs preguntó. ¿Y ahora qué, señor? La respuesta de Ward fue gélida. Presionamos. Los desangramos. Señaló a las estrellas. Cada línea de combustible, cada astillero, cada mundo que se atrevió a respaldar su tiranía. Su voz se endureció hasta que el núcleo quedó reducido a cenizas. Los oficiales asintieron con gravedad. Ward miró hacia la oscuridad. La galaxia observaba y la guerra de la humanidad no había hecho más que empezar. 3 semanas después del ataque al Harbin, el núcleo estaba en caída libre. Sectores enteros se habían quedado a oscuras. La escasez de combustible paralizó las flotas internas. El malestar civil estalló en mundos que antes eran leales. Los líderes políticos huyeron de sus palacios. Piratas y oportunistas se lanzaron al vacío de poder. Y el nombre que resonaba en todos los rincones de la galaxia, susurrado con miedo, con ira, con amargo asombro, era el del capitán Grant Ward. A bordo del Havoc, Ward se encontraba en la oscura sala de guerra observando el mapa de la galaxia, que pulsaba con datos cambiantes. Briggs entró en silencio. Señor, está hecho. El colapso de Harbin ha provocado la retirada total de la frontera. Ward asintió. ¿Y las flotas internas? La voz de Hawk llegó desde inteligencia. Paralizadas, sin combustible, sin líneas de suministro. El mando central no puede coordinar una contraofensiva. La mirada de Ward permaneció fija en el mapa. Lo habían conseguido. En menos de 2 meses, la flota negra de la Tierra, con un solo acorazado y un puñado de equipos de ataque encubiertos, había paralizado el imperio más poderoso de la galaxia. Pero Ward sabía que el golpe final aún no había llegado. En la fortaleza de Berex, los últimos señores de la guerra se reunieron desesperados. La sala del consejo, que en otro tiempo había sido un lugar de orgullo, ahora estaba llena de humo y miedo. Han capturado a Harbin. Nuestras flotas están muriendo en la vid. Nuestras colonias están desertando. Se niegan a enviar tributos. Un anciano señor de la guerra golpeó la mesa con el puño. Mesa. Entonces debemos suplicar la paz antes de que la tierra envíe más de esos monstruos. Uno más joven escupió. ¿Paz con los humanos? Los ojos del anciano ardían. Mejor una paz amarga que la extinción. De vuelta a bordo, el Havoc Hawk interceptó las señales. Señor, se están moviendo. Se han abierto canales secretos. Las facciones principales están suplicando conversaciones. Los ojos de Ward se entrecerraron. ¿Qué condiciones ofrecen? Hawk se burló. Patético. Alto el fuego con dignidad. Un retorno a las fronteras de antes de la guerra. Todavía creen que tienen influencia. Briggs se rió oscuramente. Después de destripar su imperio. La voz de Ward era fría. Todavía no lo entienden. Se inclinó hacia adelante. Preparen la transmisión. Un último mensaje. A través de la galaxia resonó la transmisión. Ward estaba de pie frente a la cámara, blindado, implacable, el rostro de la venganza de la humanidad. Su voz era de hierro.
A los señores de la guerra del núcleo, a todos los mundos que una vez se inclinaron ante vuestro consejo. Escuchad, gobernasteis mediante el miedo, mediante mentiras, mediante la sangre de aquellos a los que considerabais inferiores. Ya no más. La tierra no aceptará vuestros términos. No habrá vuelta a las antiguas fronteras, ni paz falsa. Solo habrá justicia. Ríndanse incondicionalmente o enfréntense a la aniquilación. Esta es ahora la galaxia de la humanidad. El mensaje causó ondas de choque a través del núcleo ya fracturado. En el bastión de Berex, los señores de la guerra estallaron en caos. Nos matarán a todos. Debemos luchar con lo que tengamos. Nuestras flotas están destruidas. Nuestros mundos están ardiendo. Y en las sombras, más líderes comenzaron a desertar, enviando mensajes secretos a la flota de Ward, suplicando condiciones y ofreciendo mundos a cambio de la supervivencia. El núcleo se estaba devorando a sí mismo. Ward reunió a sus oficiales para un último empujón. El núcleo se está colapsando, informó Hawk. El liderazgo restante están fragmentándose. La mitad de sus mundos interiores han declarado la neutralidad. El resto están listos para ser tomados. Briggs se inclinó. Si atacamos el control de Berex ahora, acabaremos con esto. Los ojos de Ward brillaron fríamente. Entonces, hagámoslo. Miró a la sala. Ataque total. Sin medias tintas. Acabemos con esta guerra. El Havoc se movió como un depredador. A su paso, la flota negra restante, ahora reforzada con naves humanas, desertoras y desertores de las fuerzas del núcleo destrozado, siguió el bastión de Berex, que esperaba el último reducto del núcleo. El asalto comenzó con una brutalidad quirúrgica. Las lanzas gravitatorias destrozaron las defensas orbitales. Los escuadrones del núcleo intentaron una resistencia desesperada y fueron destrozados. Ward lideró la carga en persona. Las naves de transporte atravesaron la atmósfera. Equipos blindados negros irrumpieron en la capital. La resistencia se derrumbó bajo el implacable asalto. En el gran salón del consejo, el propio Ward atravesó las puertas destrozadas. Los señores de la guerra se arrodillaron con miedo, algunos llorando, otros desafiantes hasta el final. La voz de Ward rompió el silencio. Vuestro reinado ha terminado. Un anciano tembloroso habló. ¿Qué? ¿Qué vais a hacer con nosotros? La mirada de Ward era gélida. Firmaréis la rendición incondicional. El núcleo se disuelve. Vuestras flotas se disuelven. Esa es la respuesta de vuestro mundo al nuevo orden de la Tierra. Hubo una larga pausa. Luego, uno por uno, firmaron. La guerra había terminado. Semanas más tarde, a bordo del Havoc, Ward se encontraba de nuevo en la sala de observación. Abajo, el Berex Hold, ahora bajo administración humana, brillaba con nuevas banderas. Briggs se acercó en silencio. Señor, mensajes del mando de la Tierra, van a ser condecorados. Lo están llamando la mayor victoria de la historia de la humanidad. La voz de Ward era baja. Es solo el principio. Briggs asintió. La galaxia está observando. La mirada de Ward se endureció. Bien, que miren, que recuerden. Se apartó de la ventanilla.